Fue el heredero perfecto, noble de nacimiento, imbatible en batalla y venerado como un símbolo viviente de la caballería. Eduardo de Woodstock, conocido siglos después como el Príncipe Negro, parecía destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes de Inglaterra. Pero la corona nunca llegó a posarse sobre su cabeza. Esta es la historia del guerrero que lo tuvo todo menos el trono. Un hombre cuyo nombre resonó más que el de muchos reyes, y cuya vida fue una mezcla de gloria, tragedia y leyenda. El mejor rey que nunca fue, y cuya sombra aún recorre la historia. Eduardo nació en 1330, en el seno de la poderosa casa de Plantagenet. Era el primogénito del rey Eduardo III y, desde el primer momento, su destino estuvo marcado. No solo sería rey algún día, sino que debía convertirse en un conquistador, un líder que extendiera el dominio inglés más allá del canal. Su infancia no fue la de un niño común. Desde muy joven, fue expuesto a los ideales de la realeza medieval: honor, lealtad, piedad y una habilidad marcial impecable. Recibió una educación rigurosa que combinaba el estudio del latín, la teología y la historia, con un entrenamiento militar intensivo. A los 7 años, fue nombrado conde de Chester, y poco después, príncipe de Gales. Estos no eran títulos decorativos. Eran símbolos del plan de su padre: forjar un heredero no solo digno del trono, sino capaz de defenderlo con espada y estrategia. En 1337, cuando Eduardo tenía apenas 7 años, su padre reclamó el trono de Francia, encendiendo así la llama de la Guerra de los 100 años. Y mientras Europa se preparaba para décadas de conflicto, también se preparaba al joven príncipe. Porque en tiempos de guerra, no hay espacio para herederos débiles. Eduardo fue moldeado para ser algo más que un rey, fue preparado para ser leyenda. El verdadero carácter de un príncipe no se revela en los salones del poder, sino en el caos del campo de batalla. En 1346, con tan solo 16 años, Eduardo enfrentó su primer gran desafío, la batalla de Crécy. Inglaterra y Francia estaban inmersas en un conflicto que no solo era territorial, sino también simbólico. Allí, el joven príncipe fue puesto al mando de la vanguardia del ejército inglés, una posición reservada para los más capaces. Era una prueba sin red de seguridad. El enemigo lo superaba en número, y el peligro era real. Durante el combate, su flanco fue presionado con fuerza por las tropas francesas. Sus hombres pidieron refuerzos, pero su padre, el rey Eduardo III, se negó. No por crueldad, sino por convicción. Respondió con una frase que se volvería legendaria: que gane sus espuelas. Y las ganó. La victoria inglesa fue rotunda, y Eduardo emergió como algo más que un príncipe, era ahora un comandante respetado. No fue una victoria cualquiera. Fue el momento en que su nombre se elevó por encima del linaje, cuando la sangre derramada lo consagró ante los ojos de sus soldados y de Europa. Desde entonces, Eduardo ya no era solo un heredero al trono. Era un símbolo viviente de lo que un rey debía ser: decidido, temido y admirado. 10 años después de Crécy, Eduardo alcanzaría el punto más alto de su carrera militar. En 1356, liderando una fuerza inglesa en territorio francés, se encontró rodeado por un ejército enemigo muy superior en número. Muchos habrían huido. Él eligió quedarse y luchar. Fue la batalla de Poitiers, y lo que estaba en juego no era solo una victoria más, era la credibilidad de Inglaterra y la reputación del propio príncipe. Con apenas 6.000 hombres, Eduardo diseñó una defensa impecable. Usó el terreno a su favor, colocó a sus arqueros en posiciones estratégicas y desarmó la arrogancia del enemigo con precisión quirúrgica. El resultado fue devastador para Francia. Sus filas colapsaron, en un giro que sacudió toda Europa. El propio rey francés, Juan II, fue capturado junto a su hijo. La hazaña fue más que militar. Fue simbólica. Un príncipe que aún no llevaba corona había logrado lo que pocos reyes podían presumir: capturar a su rival soberano en plena batalla. Inglaterra celebraba, y el mundo tomaba nota. Eduardo no era ya solo un guerrero prometedor, era un genio militar. Su nombre se pronunciaba con respeto y temor. Había alcanzado la cima. Pero como toda cima, no podía sostenerse para siempre. Detrás de cada gloria, comenzaba a asomarse la sombra de un precio por pagar. Después de sus triunfos en el campo de batalla, Eduardo dejó de ser solo un guerrero temido para convertirse en un gobernante con poder real. En 1362, su padre le concedió la soberanía sobre el Principado de Aquitania, una vasta región al suroeste de Francia que debía administrar como su propio dominio. Era el siguiente paso natural: transformar al comandante en estadista, al líder militar en figura de gobierno. Eduardo trasladó su corte a Burdeos, dispuesto a reinar con justicia y firmeza. Pero lo que en el campo de batalla se resolvía con estrategia y coraje,
en la política diaria se volvía mucho más complejo. Gobernar significaba lidiar con alianzas frágiles, con una nobleza local que recelaba de su autoridad y con una economía dependiente de impuestos impopulares. El príncipe, acostumbrado a la obediencia de sus tropas, no supo adaptarse del todo a la diplomacia de la política regional. Las tensiones comenzaron a acumularse. Los nobles gascones se mostraban cada vez más hostiles, y la imagen del héroe de Poitiers empezaba a desgastarse. Lo que debía ser su transición hacia la corona, se convirtió en un campo minado de desafíos administrativos. Aquel que una vez controló ejércitos ahora enfrentaba un nuevo tipo de guerra, silenciosa, lenta y profundamente política. Una guerra que no se ganaba con espadas. En 1367, Eduardo decidió intervenir en una guerra ajena. Castilla, envuelta en una lucha por el trono entre Pedro y, conocido como el Cruel, y su medio hermano Enrique de Trastámara, se convirtió en el nuevo escenario de su ambición. Apoyando a Pedro, Eduardo movilizó tropas hacia la península ibérica, convencido de que una victoria rápida fortalecería su prestigio y aseguraría aliados poderosos en el sur de Europa. La batalla de Nájera fue, en lo militar, otro triunfo aplastante. Eduardo derrotó a Enrique y restauró temporalmente a Pedro en el trono. Pero la victoria fue engañosa. Castilla no ofreció las recompensas prometidas. La campaña resultó ser un pozo sin fondo, costosa, agotadora y devastadora para sus tropas. El mayor enemigo no fue el ejército rival, sino la enfermedad. Muchos soldados murieron no por la espada, sino por las infecciones y el calor. Y Eduardo no salió ileso. Su salud, ya debilitada, colapsó tras el esfuerzo. Se volvió evidente que algo en su interior se había quebrado. A partir de entonces, el príncipe dejó de ser el hombre invencible. La guerra en Castilla no solo vació sus arcas y diezmó a sus soldados, también marcó el inicio de un deterioro físico irreversible. Fue la campaña que lo expuso, lo desgastó y, en cierto modo, lo derrotó sin necesidad de caer en combate. En 1370, debilitado pero aún decidido a imponer su autoridad, Eduardo emprendió una expedición punitiva contra la ciudad de Limoges, que había cambiado de bando y se alineaba ahora con los franceses. La respuesta fue brutal. Tras tomar la ciudad, ordenó su saqueo. Crónicas de la época, como las de Froissart, hablan de la masacre de miles de civiles, una cifra que algunos historiadores modernos ponen en duda, pero cuyo eco fue suficiente para sembrar una sombra sobre su reputación. Aquel que había sido símbolo de honor caballeresco, pasó a ser visto por muchos como un vengador despiadado. Fue el punto de quiebre en su mito. Ya no era solo el príncipe glorioso de Poitiers. Era también el hombre capaz de arrasar una ciudad entera. Su leyenda, hasta entonces luminosa, se volvió ambigua. Tras la masacre de Limoges, Eduardo nunca volvió a ser el mismo. Su salud, ya deteriorada desde la campaña en Castilla, se agravó rápidamente. Fatiga constante, pérdida de peso y dolores crónicos lo obligaron a abandonar sus deberes militares y administrativos. En 1371 regresó a Inglaterra, debilitado física y políticamente. Aunque intentó mantenerse activo en asuntos del reino, su influencia se desvanecía. En 1376, con apenas 45 años, murió sin haber alcanzado el trono. Su padre, Eduardo III, aún vivía, y la corona pasó finalmente a su hijo de 10 años, el futuro Ricardo II. El príncipe que había sido forjado para reinar, cayó sin llevar la corona. No por derrota militar, sino por desgaste, enfermedad y un destino que jamás cumplió la promesa de su linaje. Eduardo fue enterrado en la Catedral de Canterbury, cerca del santuario de Thomas Becket, un lugar reservado para figuras de enorme relevancia espiritual y política. Su tumba lleva una inscripción que aún hoy conmueve: tal como tú eres, yo fui. Tal como yo soy, tú serás. No hay en ella arrogancia, sino una profunda conciencia de la fragilidad del poder y la inevitabilidad de la muerte. Curiosamente, el apodo Príncipe Negro no apareció en vida. Surgió siglos después, en el siglo XVI, y su origen es motivo de debate. Algunos lo atribuyen al color de su armadura, otros, a su dureza en combate. Pese a no haber sido rey, su fama perduró. Fue visto como un prodigio militar, un caballero ideal, y también como un reflejo de las contradicciones de su época. Su figura encarna la gloria y la violencia de la Edad Media. Fue un príncipe sin corona, pero con un legado que desafía al tiempo. Eduardo de Woodstock vivió como pocos y murió antes de tiempo. Lo tuvo todo para ser rey: sangre real, valentía, inteligencia táctica, carisma y el respeto de sus contemporáneos. Pero el destino, implacable y silencioso, le negó la corona. Y sin embargo,
Su huella fue más profunda que la de muchos monarcas. Inspiró temor en los campos de batalla, dejó cicatrices en Europa y su nombre, siglos después, aún resuena en la historia. Su vida es un recordatorio de que el poder no siempre se mide por la corona que se lleva, sino por el impacto que se deja. Porque hay hombres que, aunque jamás se sientan en un trono, moldean el mundo con su presencia, sus decisiones y sus batallas. Eduardo fue uno de ellos. No fue rey por título, pero sí por legado. Y tal vez, justamente por eso, su historia nunca ha sido olvidada. Fue el mejor rey, que nunca fue. A veces, los personajes más fascinantes de la historia no son los que llegaron a la cima, sino los que estuvieron a punto de alcanzarla. Eduardo de Woodstock fue uno de ellos. Su vida, marcada por la gloria y la tragedia, nos recuerda que el legado no siempre depende de una corona, sino de las huellas que dejamos en el tiempo. Si esta historia te hizo ver el pasado con otros ojos, imagina lo que descubrirás en las que vienen. Hay muchos más nombres olvidados, momentos ignorados y secretos que aún duermen bajo el polvo de los siglos. Suscríbete si quieres seguir explorando los rincones más impactantes y humanos de la historia. Porque a veces, entender el presente empieza por escuchar a quienes, como Eduardo, cambiaron el curso del mundo, sin necesidad de un trono. Aquí, cada historia importa. Y la próxima podría cambiar la forma en que ves el pasado para siempre.